Pensar siempre cuáles son los siguientes pasos, saber que no vas a poder tú solo. Tenemos con nosotros a Enrique Domínguez, un emprendedor en serie. Ya puestos a pensar en qué dedicar tu tiempo, intenta que sea lo más grande posible. CEO y cofundador de Gaia Rooms, una iniciativa que está transformando y digitalizando el mundo de los hoteles. Yo creo que más bien es una actitud, ves un problema y lo quieres resolver. Y en base a eso, pues la intentas poner en práctica. Está hablando siempre de un componente muy tecnológico y un componente muy tradicional. ¿En qué momento decides entrar en un sector como el hotelero? El tamaño es muy atractivo. Luego hay un componente de gusto personal. Me encantan los hoteles. Has dicho, tienes como 3 modelos. Los hoteles los podéis comprar, los podéis alquilar o podéis gestionar. ¿Cómo cambiar el modelo? A nivel marca, Sí. a nivel procesos, a nivel todo. Sí, a ver, Bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Enrique Domínguez, un emprendedor en serie, CEO y cofundador de Gaia Rooms, una iniciativa que está transformando y digitalizando el mundo de los hoteles. Bueno, y que acabáis de levantar 10 millones de euros de Bonsai. Bienvenido, Enrique. pues muchas gracias por invitarme. Y sí, bastante contento con esta operación, sobre todo que hace que se reconozca en el mercado de capital, por lo menos, que esta iniciativa pues empiece a tener interés. Mucho interés. Vamos a ir luego profundizando porque estáis haciendo cosas muy chulas. Para sacarle jugo, tengo por aquí a Isma Simón de Nuevo Sector, de 5 Minutos, de Sector Hotel, de un montón de newsletters que conoce muy bien el sector y que sabes muchas cosas de Enrique. Me empezaste a decir, oye, pregúntale por aquí, por allá. Y digo, pues vente. Sí. Y le preguntas tú también y le sacamos máximo jugo. ¿Qué tal, Isma? ¿Qué tal, Corti? Pues sí, encantado de estar aquí contigo y sí, yo creo que hoy tenemos aquí un perfil que puede dar muchos aprendizajes porque es un emprendedor en serie, ha hecho muchos negocios, los ha hecho bien y siempre entrando en negocios tradicionales y bueno, ha sabido dar la vuelta a todo. Sí. Cuando ves el LinkedIn, o sea, porque Trovit, Restalo, el parking, bueno, Gaia Rooms y muchas otras cosas, sí que ves como que desde hace mucho tiempo tienes un pleno de entrar en sectores tradicionales, digitalizarlos, y has sido capaz de hacer bastantes exits. Cuéntanos un poco, si quieres, a modo de resumen, pues tu experiencia emprendedora, aprendizajes en cada una de las fases. Pues bueno, mi fase más emprendedora yo creo que ha estado conmigo toda la vida. Lo que ocurre es que en Internet he visto una gran oportunidad y porque siempre que hay una revolución tecnológica pues hay una gran oportunidad y se ha visto más disparada, ¿no? Cuando he tenido la capacidad de tomar contacto. Inicialmente fue trabajando con Jam.com, que ahí trabajé como programador. A los pocos meses o al año, así más o menos, de entrar en esta empresa, me llamó Nacho González Barros, fundador de InfoJobs, y me llamó y me dijo, mira, eres el único tío que buscando la keyword Smarty, que era una librería para comunicar el frontend con el backend, es el único que sales en la base de datos de InfoJobs. Así que, bueno, no sé, me da la sensación de que me han hablado de esta tecnología que es bastante innovadora y siendo el único que has trabajado con ella, pues me parece que es interesante conocerte. Me pagó un viaje a Barcelona, yo vivía en Madrid en esa época, y a partir de ahí con él pues empecé a montar una cosa que se llama Restracker, que era un sistema un job site para empresas, para portales corporativos en Estados Unidos. Lo hicimos juntos, estuvimos un año, luego él vendió InfoJobs internacional, le hicieron un non-compete mundial y tuvimos que pues, venderla o deshacerla. Y ahí ya pues, empecé a trabajar con clasificados, de motobuscador, que se vendió rapidísimo era la competencia de motos.net, y se vendió rapidísimo a Moto85FR, que era el líder en Francia. Tenía parte de coche buscador, curro buscador y casa buscador, que como nombres pues me parecían fenomenales. Claro. Pero aquí, en vez de ir a sitios, digamos, a hacer un sitio de clasificados, lo convertimos en un agregador bastante innovador en ese momento en España, y es lo que luego se convirtió en Trovit. No les gustaron mis dominios al resto de socios, entre ellos a Iñaki, a Dani y a Raúl, y con muy buen criterio pues lo cambiamos a Trovit y ahí agregamos ya las 3 categorías y lo abrimos hasta llegar en mi época, hasta 40 países, que luego siguió ya sin mí. Después de esto exploté una empresa tecnológica que no ha tenido mucha trascendencia, pero que sí que tiene un competidor que se llama Pindom, que sí que ha llegado muy lejos. Y nosotros nacimos antes que Pindom, haciendo exactamente lo mismo, haciendo monitorización online de servicios que están pues, expuestos a Internet y que pueden tener mala calidad o se pueden caer, para alertar a los diferentes jugadores de la empresa. Luego Restalo, que entró en el mundo de los restaurantes,
como lo hizo El Tenedor y como hizo Booking en los hoteles. Ujú. Pues también con bastante éxito al final, pero con problemas también. Luego, quizá relevantes, Hotel Tools, un SaaS para hoteles, en el que vendíamos soluciones avanzadas tecnológicas, pero asequibles o capadas de funcionalidades y asequibles, por tanto, en precio a pequeños hoteles. Luego Réstalo, luego el Parking, que empezando por Parking Door, Ujú. que básicamente lo que quería al principio era pues democratizar el acceso al aparcamiento, poniendo en contacto a propietarios particulares de plaza de garaje con Ya. demandantes particulares, que luego pues, con una asociación con EISA, que es una empresa más clásica, vamos a decir, que tiene más de 50 años y que explota concesiones de aparcamiento, pues conseguimos montar el parking dando una solución o una propuesta de aproximación a las transacciones de movilidad privada que se hacen desde tu propio coche Ujú. al mercado bastante pues innovadora y sobre todo muy conveniente. Ujú. Y ahorrábamos pues, el tedio de tener que ir al parquímetro con monedas, el tener que coger el ticket de los aparcamientos y tener que pagar una garita y esto. Claro. Y tener que parar en los peajes. Todo esto pues, lo dinamizamos y hicimos que pues, un poco las transacciones ocurrieran de manera un poco más mágica. Y ahora, pues, con Gaia Rooms, que empezó siendo Cerberu, que era un servicio para pequeños establecimientos hoteleros, tipo hostales, pensiones, hoteles pequeños, a los que les tratábamos de ahorrar uno de los principales costes que tienen, que es el personal, en la Ujú. recepción. Sobre todo que es un coste bastante inútil, en el sentido de que Ujú. el recepcionista, pues el 80-85% de su tiempo no hace nada. Claro. Está más o menos ahí atendiendo un poco y vigilando. Viendo el Pero, Instagram. exacto, o leyendo o lo que sea. Y en el turno nocturno y te cuento. Claro. Pero bueno, lo que hicimos fue montar una solución tecnológica, hardware y software, que permitiera conectar ese tipo de establecimientos, hostales, pensiones y demás, y a los propios huéspedes de este tipo de sitios Ujú. con nuestra central y montar sobre ello una experiencia digital. De la manera que provocando este ahorro, pues tuvieran la confianza de dejarnos el negocio o el manejo del negocio en nuestras manos. Ujú. Y esto fue bien hasta la pandemia. En la pandemia, pues todo se vino a cero, ¿no? Yo en esa época pues estaba muy centrado en el parking y estábamos comenzando un proceso de venta. Ujú. Y con cuestión de la pandemia, pues todo se paró y fue una oportunidad muy buena para pensar, para recapacitar y explorar ideas. Y una de ellas fue la de atacar el mercado de manera un poco más valiente todavía, apostar más dinero personal y de amigos y dedicarnos a comprar hoteles. Y compramos, no sé, 20, 25 hoteles en 6 meses. En negocios hoteleros, no edificios. Y ya sobre ellos, pues a partir de ahí, eh, montamos la cadena Gaia Rooms como marca. Al principio con estos 25 que eran más nuestros, siguiendo con los otros que ya volvían después de la pandemia a volver a ser gestionados en remoto, y se nos ocurrió unir todo en esta marca hotelera Ujú. y tener como hecho diferencial pues que es una experiencia digital, que todo ocurre pues desatendido o de manera autónoma, que es un hotel más libre y que la propuesta pues se produce de una manera mucho más dinámica, ¿no? que en un hotel tradicional donde tienes que esperar una cola y un recepcionista y demás. Sí, más adaptado, ¿no? A los nuevos tiempos, a lo que Sí, queremos. sí, más... Bueno, yo creo que le pasa a todos los sectores, ¿no? Claro. Tienen que sufrir pues diferentes transformaciones y ahora yo creo que ya va tarde, ¿no? Que le toque una digitalización y una experiencia mucho más digital a la experiencia hotelera. Total. Antes de entrar muy foco en Gaia Rooms, en todo este proceso, en todas estas compañías que nos has ido contando, has ido haciendo varios éxitos, ¿no? En el parking creo que a Mutua, si no recuerdo mal. ¿Tú cómo plan? O sea, porque hay pocas personas en España que hayan montado tantas cosas con éxito y encima haber hecho exits relevantes. Ujú. ¿Cuál es como tu playbook cuando planteas un negocio? Si tienes una forma estructurada de entender, oye, ¿cómo veo la oportunidad? ¿Cómo lo crezco y cómo veo esas salidas? No hay un playbook, ¿no? Yo creo que más bien es una actitud, Ujú. lo mejor llamarlo actitud, que es... eh, yo creo que le pasa a mucha gente que tiene como esta llamada, ¿no? Esta especie de, no sé, llamada interior, que te dice, ves un problema que es clamoroso y lo quieres resolver. Ujú. Y entonces, como lo resuelves para ti, tienes una cierta intuición de que ese problema lo tiene más gente y de que a esa gente también le apetecería que tu solución existiera. Y en base a eso, pues la intentas poner en práctica y que se convierta en una realidad. En el caso del parking, pues era lo que hemos comentado antes, ¿no? Que lo tedioso que es el tener que ir a un parquímetro, por ejemplo, o lo glamoroso que es la cantidad de aparcamiento que hay libre en el subsuelo de particulares,
y que realmente tú vas por la calle y es imposible aparcar. Y dices, joder, aquí tiene que haber... O sea, aquí hay un desnivel o está desnivelado o descompensado la oferta con la demanda. Hay muchísima demanda en la calle, hay muchísima demanda de aparcamiento y resulta que hay aquí una oferta absolutamente dormida y que convendría poner en el mercado. Y luego, aparte, pues esto, todos los temas de usabilidad que hemos comentado también antes. Y sobre eso lo implantas. Y luego, ¿por qué tiene más, o por qué creo que hemos sabido vender o sabido buscar el encaje, ¿no? con empresas más grandes o a veces no más grandes, que pueden estar interesados en comprar? Pues yo creo que es también ponerse un poco en su lugar, ¿no? Pensar siempre cuáles son los siguientes pasos, saber que no vas a poder, bueno, hay gente que sí, pero a mí se me da, a mí yo no he sido capaz, que no vas a poder ir de cero hasta el infinito tú solo, y que hay un momento en el que la revalorización que vas a poder conseguir o la capacidad de innovar o la capacidad de hacer cosa divertida o aportar se acaba o empieza a ralentizarse, y es el momento de un incumbent a lo mejor o una empresa que ya existe de tomar tu relevo, ¿no? Y aplicárselo a ese mundo. Y eso ha sido bastante natural con Mutua. O sea, Mutua, cuando hicimos el proceso de venta, compitió con otros posibles compradores. La verdad es que fue un proceso competido y gracias a eso también suben las valoraciones. Esto es importante. y también suben los intereses. No hay nada como que alguien pueda tener miedo a perder una oportunidad como para que eso gane atención, ¿no? Entonces, conseguir que haya más de una empresa o de un comprador, eso es fantástico, es muy recomendable. Y luego que tengan diferentes asimilaciones por parte de sus posibles compradores, pues también es bueno. En nuestro caso fue, en la última etapa, estaba Mutua Madrileña y estaba Easy Park, que era el líder europeo. El líder europeo nos veía como la puerta hacia Latinoamérica y Mutua lo veía como una forma de modernizar la relación que tenía con sus mutualistas, con sus clientes, ¿no? Al final. Claro. Y finalmente, pues Mutua se lo llevó. La verdad es que tuvimos una colaboración muy estrecha en todo el proceso de venta y luego en los 2 años siguientes, pues ha sido también una relación muy intensa la forma que han tenido de asimilar la tecnología para adaptarla a los mutualistas. Y por el camino hay asimilaciones porque no son muy naturales y que a mí no me han motivado mucho, pero que son necesarias y que hay que anticiparlas, ¿no? Que es, por ejemplo, pues esto, toda la tecnología que tiene un corporate y todos los niveles de seguridad hace que pues, sientas como un cambio de entorno clarísimo. Claro. Hay que estar preparado y hay que estar también pensando en eso cuando estás montando una compañía, sabiendo que seguramente en algún momento vas a tener que darle unos criterios de seguridad, unos criterios de alta disponibilidad, de compliance, de certificación, de 1000 historias, que a lo mejor cuando estás solo pues te tomas más libertades y cuando llegas allí pues tienes que estar preparado para esto. Entonces anticiparlo pues también hace que el comprador se sienta más cómodo, ¿no? cuando lo va a asimilar. Claro. Entiendo también que hay una parte es que en casi todos los mercados que te has metido son mercados que no son digitales per se. Es decir, que muchas veces los emprendedores de startup montamos cosas que son 100% digitales. Pero en tu caso es como siempre un negocio que está ahí, pues por ejemplo los parkings están ahí, ¿no? Que son físicos, es un mundo de oportunidades muy grande y donde tú lo que haces es, en cierta manera, digitalizarlo y como has dicho, ¿no? Activarlo en canales digitales. Lo que siempre entiendo que aparte que siempre es un mercado muy grande, todos los que has tocado, ¿no? Sí, esto es otro punto atractivo, ¿no? Que digas, ya puestos a pensar en qué dedicar tu tiempo, ¿no? Porque al final lo que hacemos, pensamos, es muy filosófico en realidad todo esto. No, parece claro que es muy mercantilista porque manejas dinero, son mercados, etcétera. Pero tiene que tener una motivación interior muy grande porque te vas a dedicar a ello toda tu vida y más intensamente durante los próximos años. Y además, idealmente, lo tienes que pensar como para siempre, ¿no? Tampoco puedes decir, no, dentro de 5 años voy a vender y entonces voy a cambiar de vida y tal. Tiene que ser más, tienes que enfocarlo de una manera que sea motivante día a día y que no te fatigue. Con respecto a la pregunta, ¿no? Es ¿por qué te metes en mercados grandes y mercados existentes? Pues porque precisamente por eso, son grandes, son relevantes, por tanto tu actuación y tu impacto también lo va a ser. Si tratas de irrumpir un mercado pues, o una forma de trabajo en un mercado, pues intenta que sea lo más grande posible, ¿no? Claro. Eso sería lo ideal. Y en este caso el mundo del parking es muy grande. Lo es porque, y le pasa lo mismo al hotelero, y le pasa lo mismo a, no sé, ahora por ejemplo a pistas de pádel, ¿no? Que ayer estaba viendo la presentación de Playtomic y me parece impresionante esa compañía.
¿Y qué hay detrás? Pues inmobiliario. Siempre. Es como los bienes raíces son los en donde basas los negocios potentes. En España, por lo menos, ¿no? No sé si hay algún país del mundo donde eso no ocurra, pero aquí todo lo que tenga que ver con inmobiliario, y todo lo es. O sea, antes o después acabas ahí. Hospitales o inmobiliario. Parques, inmobiliario. Hoteles, pues inmobiliario. Pues eso hace que sea enorme. Entonces, en el parking, el negocio de infraestructura de aparcamiento es enorme, y en hotelero ni os cuento. O sea, imagínate. Aquí solo en o sea, solo con el tamaño de mercado, no tanto de turístico, sino del inmobiliario debajo de turístico, es que hay billions en España como para ni que te tengas que mover de este país si quieres. Claro. O sea que sí, básicamente esa es la razón, ¿no? Que intentar montar algo que sea impactante. Y para que sea impactante, pues tiene que ser grande. Me gusta porque es cuando lo escuchas es obvio, pero luego cuando estás montando ideas, a veces nos metemos a hacer una cosa que tiene un interés muy bajo, ¿no? Pero porque nos gusta y no nos olvidamos del mercado, de lo que hay por detrás. Esto se aprende, ¿eh? Sí, Es cuestión de que cómo haces negocios, que digas, ¿qué es esto? Sí. Mira, os digo un ejemplo, que Isma además lo conoce muy bien. Montamos una empresa que antes de montar Cerberus, con David, que es mi socio, en Gaia Rooms, montamos una empresa que se llama Curbone, que es de recambios de motos. Uh-huh. Y la idea era que, dado que en esa época justo acababa de acabar Restalo, creo que fue, sí, y me fui a conocer, bueno, conocí a Nono, que es el fundador de Chick-fil-A, Uh-huh. que luego Jesús compró la compañía y lo convirtió en Trendier. Bueno, la convirtió, se la vendió a Vinted, y con eso, con los mismos socios, montó Trendier en México y Colombia. Pues en esa época pensábamos o yo pensaba, tenía mi súper certeza de que igual que las chicas se duermen mirando Vinted, ¿no? y viendo ropa, o Zara, ¿no? La web de Zara, no, que sí se duermen, es como lo último que ves en el día, lo que Sí. ves cuando estás así un poco ocioso. Pues a mí me pasaba lo mismo con las motos. Y yo estaba viendo, pues no sé, el escape para la moto de cross o algún extra para la moto de enduro. Y decía, bueno, pues aquí hay un mercado, tiene que ser igual, exactamente idéntico, o sea, sin ningún análisis, por supuesto. Y nos lanzamos. Y fue bastante exitoso porque reunimos todo el inventario de piezas de recambio, digamos, de segundo mercado disponibles en España, y luego resultó que era un mercado enano, pero o sea, que había, pues eso, 10 o, bueno, no sé, 20 desguaces relevantes, Uh-huh. que los talleres pues hacían compras de piezas usadas, pero que tampoco era la leche eso, y dijimos, madre mía, esto es un autoempleo. Claro. Y uno de los socios con los que lo montamos pues se quedó, y de hecho ha montado un desguace, y le va muy bien. Porque claro, como era un negocio pequeño, pues él, metido en tecnología, se ha hecho el líder en recambio de moto. Claro, pero eso, yéndose a montar un desguace, ¿no? Ya no solo la parte Sí, tecnológica, desguaces. qué bueno. Sí. Fíjate, acabas descubriendo que lo que hacer es entrar en el mundo físico y ir más y más abajo. Pero sí, o sea, no es fácil, no es intuitivo pensar, hostia, ¿en qué sector me meto? Que es complicado. Claro, ahí muy interesante. Vamos a profundizar el mundo hotel. Isma, tú que lo conoces bien el modelo, vamos a exprimir el modelo. Y al final un poco lo que está hablando es siempre un componente muy tecnológico y Ujú. un componente muy sector tradicional, vamos Claro. a llamarlo. Y es lo que ha estado siempre ligado su trayectoria. No todos los proyectos, pero casi todos. ¿En qué momento decides entrar en un sector como el hotelero? ¿Qué te hace dar el paso hacia ese mercado? Sí, pues uno es el tamaño, es muy atractivo, ¿no? Digamos, no sé si la economía número uno de España, no lo sé, supongo que sí. Por lo menos la de viajes, ¿no? De Claro. turismo en general. Luego hay un componente no sé, de gusto personal. Me encantan los hoteles, me encanta ser usuario y además me encanta el negocio. A diferencia de otros, como por ejemplo de restauración, que me encanta ser usuario y odio el negocio como operarlo, ¿no? Incluso como inversor. Pero en el hotelero siempre me ha atraído. De hecho, el primer éxito, probablemente un poco relevante, que fue el de Trovit, lo usé para comprar inmobiliario hotelero. Y es que me encantaba, tenía siempre la aspiración, parecía muy aspiracional esa vida, ¿no? La de decir, voy a dedicar mi vida a montar un hotel y voy a atender muy bien a mis huéspedes, tengo un carácter muy hospitalario de mi negocio, y cuando estén a gusto y todo esté bien, pues yo desayunan y yo ya me desligo hasta la tarde que vengan los siguientes, y tengo una vida bastante libre, ¿no? Con mucho tiempo libre. Y esto lo vi como algo aspiracional estando en Cerdeña viendo a un surfero. Me gusta el surf, aunque se me da fatal, pero me gusta. Y yo le veía como el tío, se nos daba el desayuno a las 10 y el tío se iba a coger olas. Y volvía a lo mejor por la tarde hacia las habitaciones que fueran, o hablaba con la gente que entraba. Y era un hotel muy, muy pequeñito de 10 habitaciones.
Y lo vi muy aspiracional y eso me llamó la atención y empecé a buscar la vida. Luego, nada que ver. O sea, como ves, pues la vida me la he complicado y yo soy incapaz de estar ocioso. No me sale, no sé, no puedo estar quieto. Entonces, eso que probé, pues lo abandoné ahí temporalmente. Luego lo retomé con Hotel Tools desde el punto de vista de software, porque había hecho una colaboración con muchísima suerte o con un momento muy oportuno, que fue llevar todo el canal digital de Hoteles Silken. Ahí con Javier Villanueva, que en ese momento era director de operaciones, que ahora es el director general, pues, y con Joan Valls, que era el director general en aquella época, me vino la oportunidad y las llaves de un bicho de 2.000 o 3.000 habitaciones, que no tenía presencia en Internet, y que monté todo. Monté el portal, elegí el motor de reservas, elegí absolutamente todo, y lo llevamos de no facturar nada a facturar 10 millones de euros en 2 o 3 años. Y fue una experiencia muy bonita conduciendo el camión de otro, ¿no? Pero un camión enorme. Y ahí vi las carencias que había en herramientas digitales. Y por eso monté luego Hotel Tools, como una respuesta primero para cadenas que tienen ciertas carencias tecnológicas, que hay muchas, pero sobre todo para hoteles pequeños, que aunque no se pueden permitir comprar pues, un channel manager que costaba en aquella época un montón de dinero, un buen motor de reservas, un RMS, o sea, cualquier tipo de herramienta que te sirve para un poco para vender mejor y ser más competitivo. Y viendo todo ese hueco que había en el mercado tan tecnológico, decir, madre mía, ¿cómo es posible que nadie lo ataque y que sea tan necesario? Pues eso fue un poco la historia. Bueno, y haciendo un zoom en esa parte tecnológica, lo que hemos dicho, me parece que es el 11 o 12% del PIB de España en la industria hotelera, pero en la parte digital, ¿en qué momento se encuentra el sector hotelero? O sea, ¿cuál es la realidad? El sector hotelero, yo creo que en España y a lo mejor en todo el mundo, no creo que sea un problema puramente de España, se ha dormido en los laureles de la leche. O sea, y ha dado la ocasión a una plataforma como Booking de apropiarse de toda la comercialización hotelera. Eso es lo que ha ocurrido. Y por no estar pues, un poco despiertos, pues ha pasado esto. Se ha producido una cosa bastante singular. No sé si hay algún sector que sea tan impactante, ¿no? Que una sola compañía tenga el poder de mercado de todas las room nights del mundo. A lo mejor no del mundo, ¿no? Porque hay, por ejemplo, en Asia estaba más fuerte Agoda, pero es que coge Booking y se compra Agoda. Y en Estados Unidos estaba Expedia y estaba en Priceline, y coge Priceline y compra Booking. O sea que al final dices, madre mía, esa Priceline tiene en su poder toda la gestión de la demanda monopolio, Internet. Sí. Y claro, al principio pues le infravaloraban, ¿no? Decían, Internet. Yo me acuerdo precisamente volviendo a Silken, una reunión en la que estaban todos los directores de todos los hoteles y el director general públicamente dijo, yo no creo que nadie vaya a hacer nunca una reserva por Booking, pero digo por Internet, pero bueno, si lo quieres intentar, yo estaba diciendo, pues vale. Esto era de 2002 o 2004, por ahí, ¿no? No creéis que era 1970. Años, sí. Y pues eso, ¿por qué? Pues no sé, porque no lo valoran. O sea, como que no le dan un punto. Pero ahora ya sí, o sea, ya hay muchos hoteles. Ahí precisamente estaba también cenando con un propietario de una cadena canaria que tiene el 60% de canal propio. Y ya se empieza a preocupar. Ya, quien más y quien menos ya roza el 30-40% de canal propio. Pero fíjate que tenemos que hablar de que consigues ganar tu canal propio. Es como que estamos locos o qué pasa. Sí. Claro. Porque ahí a nivel de costes, para entenderlo, por ejemplo, el depender en exclusiva de Booking, ¿qué daño le hace? Es un lastre de un 18%, así, de salida. Totalmente. Nosotros, de hecho, estamos lastrados bastante con la intermediación online. Precisamente, pues porque yo siempre se lo digo pues, a los inversores, se lo digo a otros socios, y es así por decisión consciente. Es una asignatura que te puedes dejar para septiembre. Claro. Tranquilo, o sea, no peligra tu negocio porque le dejes el canal comercial a Booking. No peligra. Peligra el margen. Claro. O sea, tienes que tener en cuenta, ¿no? Tienes que tenerlo en cuenta. Y de hecho, ahora nuestra misión, y llevamos con ellos 6 meses, y ya le hemos recortado 4 puntos a nuestra media, que estaba en 15 y 16% de intermediado. O sea, de la P&L, pues 15 y 16% se nos iba a la comercialización. Y ahora ya estamos en 11, 12 por ahí. Y seguimos trabajando y es nuestra misión. Pero ya te diría que es algo hasta dulce. O sea, decir, mira, es rentable, tenemos montado el negocio. Y ahora empieza a rascar puntos de Booking. Claro. O de Booking. Digo Booking porque es el 90% de las otras, ¿no? Pero voy a empezar a rascarle puntos de aquí. Y es un sitio muy bonito para sacarle. Y ya lo has convertido en viable. Booking es capaz de llenarte cualquier cosa.
cualquier cosa. O sea, montas una cabaña perdida en el monte, solo que aparezca en el mapa y le pongas 4 fotos, Booking te lo va a llenar. Es impresionante cómo gestionan la demanda y cómo la Qué bueno. distribuyen también. Y ya entrando un poco lo que es Gaia Rooms, Ujú. estamos viendo que, bueno, que son grandes players los que dominan todo el mercado, pero ¿qué es lo que aporta o qué es lo que trae Gaia Rooms? Está claro que trae algo porque acabáis de tener una inversión de 10 millones, la empresa ya a una velocidad increíble. ¿Qué es lo que está aportando? ¿Qué está Bueno, diferenciándose de otros? estamos atacando un sector que siempre ha permanecido bajo el radar para el sector hotelero, que son los hoteles pequeños. Dentro de los hoteles pequeños, pues hay miles, ¿no? O sea, de hecho hay miles. Nosotros nos centramos en los centros ciudad, o los que tienen cierto valor añadido, porque por ejemplo, los hoteles de carretera o los hoteles de los pueblos son interesantes también. De hecho, yo creo que debemos abordarlos en algún momento, pero lo principal y la principal oportunidad que vemos es que hay una larguísima cola de hoteles pequeñitos, tipo pensión, hostal, incluso un pequeño edificio o pequeño negocio de apartamentos turísticos, que están manejados por, pues, no quiero decir no profesionales, pero más bien de manera doméstica, Ujú. donde hay a lo mejor un autoempleo, y en los que pues tanto la parte más de potencial, pues a lo mejor no están utilizando todas las técnicas o todos los Ujú. conocimientos, herramientas, estrategias, etcétera, que puede tener una cadena grande porque tiene una central donde hay especialistas y hay incluso ingenieros que están continuamente trabajando el dato del precio y de la demanda para poder ajustarse y maximizando y sorteando la ola de la oferta y la demanda. Y esto no lo pueden hacer y hay un potencial, pero sobre todo hay un valor intrínseco espectacular, que es su ubicación. Están ubicados en sitios muy premium. De hecho, si ahora que estamos aquí en Madrid, pues si yo siempre lo digo, ¿no? Que ¿cuál es la habitación más cercana de la Puerta del Sol? No es el Four Seasons, es el Hostal América, por ejemplo, que está al frente. Y ese hostal siempre ha estado por debajo del radar de los hoteles, de los hoteleros. Cualquier agencia inmobiliaria o especialista en inmobiliario hotelero te diría que ni siquiera, o sea, en el catálogo no tiene ni una sola propiedad que tenga menos de 80 habitaciones o de 100 o de 60, no sé, el umbral que sea. Y nosotros atacamos ese umbral desde 3 a 50 habitaciones. Ujú. Y creemos que ahí nos podemos centrar, ponerlos en valor si los reunimos. Y este es el factor diferencial que tenemos, ¿no? Toda esa oferta la tenemos que poner en el mercado con una propuesta de valor conjunta, de tal manera que se le pueda comunicar con cierta potencia al mercado, pues que eso está disponible, que tiene unos ciertos valores Ujú. y que tiene una cierta forma de uso que no puede ser la tradicional con recepción, porque tenemos que tener un recepcionista en cada pensión de 8 habitaciones y eso no es viable y por esa razón están fuera de mercado o están ahí un poco olvidados. Y tenemos que dar una propuesta digital. La digitalización aquí hace una diferencia fundamental. El que tú, desde que lo reservas, antes de ir, cuando llegas, tu entrada del pago, la firma de todas las condiciones, el propio uso de la habitación o del apartamento turístico, lo que necesites durante tu estancia, el posestancia, cómo te relacionas con esa marca y cómo estamos preocupados de que haya estado bien, y si no ha estado bien, cómo te podemos compensar, y si te ha gustado, pues enseñarte que tienes esa misma experiencia en otros sitios. Todo eso, que se produzca solo en tu móvil y que no tengas que tocar la parte más offline o, Ujú. o incluso, y con ello la parte más tradicional, pues creemos que es una propuesta que viabiliza este negocio y que lo hace, lo pone en el mercado con muchísima contundencia, con una alternativa muy válida a la hora de entrar en una ciudad y de dormir en una ciudad cualquiera en España por ahora, bueno, y Portugal, que vamos a ver todo el primero el lunes pasado. Y creemos que es una propuesta a nivel mundial, o sea, que es algo que realmente puede funcionar en todo el mundo. No creo que haya ningún país que no, o ningún hotel pequeñito que no quiera, o que no puedas ir usando tu móvil, llegando con tus directions de Google Maps hasta allí, haciendo la apertura o haciendo el check-in y que toda la experiencia sea digital. Sí. ¿Y cuáles son las fricciones que encontráis en este tipo? Porque al final estamos hablando, no son muy tecnológicos, algunos sí que lo serán. ¿Cuáles son las fricciones que encontráis en...? Sí, cuanto menos tecnológico es, mucho mejor, ¿no? Y Sí. tienes más potencial, Sí. es como más magia se puede producir. Haciendo un poco el símil con los aparcamientos, el hecho de que los aparcamientos ni siquiera tuvieran las barreras, las cámaras y todo esto conectado con Internet, producía una ventaja, que es que si los conectabas a Internet y con la cámara leías la matrícula y esa matrícula era capaz de generar un ticket en tiempo real y abrir la barrera y que todo esto estuviera controlado en un entorno
tecnológico, o sea, todo en la nube, comunicándose con Internet y demás, producía una magia que nadie podía no, claro, ahora ya todo el mundo lo dirá, pues que vaya chorrada, ¿no? pero cuando la primera vez que entras con el coche y se abre la barrera sola y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Me ha detectado? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha ocurrido esta comunicación que ha pasado por debajo? Esos efectos mágicos, donde mejor se ven es cuando menos tecnología hay. Y en este sector, por ejemplo, el otro día estábamos haciendo prospección por San Sebastián, que tiene un montón de pensiones no sé, en los barrios que están por detrás de la Concha, por ejemplo. Pero miles, ¿eh? O sea, cada portal que se diría que tiene una P y dices, joder, agregar todo esto va a ser fantástico. Y hablamos con una señora que dirigía curiosamente, allí era una señora, y dirigía su establecimiento con 9 habitaciones y tenía un cuaderno a boli que ponía del 1 al 9 en vertical, ¿no? en la columna, y en el horizontal las fechas de todo el mes de febrero. Y ahí veías quién estaba en cada sitio, todo a lápiz, y si un tío lo tienes que mover de habitación, lo borraba, lo cambiaba de habitación. Toda su tecnología. Esa es su tecnología. Y funciona. Funciona, vende, vive de ello. Es impresionante. O sea, vive de ello, pero claro, le hace muy esclava, porque tiene que estar atenta, vamos, a pues todo lo que ocurre, con el teléfono siempre pendiente, abriendo las puertas, dando llaves físicas. Joder, ¿qué admite? Pues admite las cerraduras electrónicas, tener monitorizadas las habitaciones, que todo el acceso es ese digital, que el contenido de sus precios esté digital y lo pueda comunicar con todos los canales. Está por hacer, o sea, está por meterse en el mundo moderno. Solo eso, más luego que le puedas aportar ciertos valores adicionales de nuestra propia, no sé, forma de trabajar con los huéspedes, pues tiene un potencial brutal. O sea, cuanto menos tecnología, mejor. Y es que me encanta el tema de procedimientos, todas estas cosas. ¿Cómo es el llegar a un hostal, un hotel medio que os contrata a vosotros? ¿Cuál es el despliegue tecnológico, malo a nivel de hardware o de implantación? ¿Quieres decir para captarles? No. Ya han aceptado, le habéis convencido, esto es un potencial para tu negocio, vas a ir mejor y vas a mejor. ¿Cómo es el despliegue tecnológico en un...? Bueno, pues ahí, cuando ya se ha tomado el propietario, o nosotros mismos, porque también tenemos la capa esta, ¿no?, de alquilar el establecimiento o incluso comprarlo. Pero sea como sea, lo compremos, lo alquilemos o lo gestionemos, la forma de comenzar es a implantar nuestra tecnología. Y eso básicamente consiste en montar una red wifi muy potente, segura y conectada. La red wifi es la que hace de columna vertebral de todas las comunicaciones, de todos los dispositivos que tiene el establecimiento con nuestra central. Y tiene que estar bien conectada con nuestra central, pues montando una capa de seguridad a través de una VPN, una red virtual, que hace que cualquier dispositivo esté accesible desde nuestra red, pero de manera privada y protegida, ¿no? Encriptado con todas las comunicaciones, que sea ultra seguro. Además, al propio huésped, por supuesto, hay que darle una wifi de altísima calidad, porque pues todos vamos conectados y es así. Y luego se implantan pues los elementos que permiten, que son nuestros ojos, nuestras manos, nuestros sentidos, ¿no? Que es por decir de alguna manera, la forma que tenemos de mejorar la gestión de ese establecimiento comparado con el tradicional, que sería un conserje o un recepcionista. Pues para ver, por ejemplo, pues, tienes que montar una red de cámaras en toda la zona pública del establecimiento. Para esas cámaras escuchan también, o sea, son oído y vista, ¿no? Vista. Y luego tenemos una sensación clarísima de qué temperatura hace en cada habitación, y eso se hace a través de la interacción con los termostatos de las habitaciones. Así que ahí tienes otro sentido que tienes que implantar allí, que tienes que comunicar. Habitualmente los termostatos existentes no valen, entonces los quitas, pones los que son wifi y ya está. Los tenemos ya integrados y listo. Dentro de la habitación además tenemos otro sentido del oído, que es el ruido. Hay un medidor de decibelios y cuando con un patrón detectamos que está habiendo una fiesta o se está produciendo una situación molesta para un vecino, ya sea de la habitación o ya sea del vecindario, ya sea de donde sea, pues también tenemos que poder actuar. Luego, como humanos, vamos a decir, la capacidad de poder abrir las puertas y poder darle acceso a los huéspedes para que puedan entrar, estar informados de cuándo están y cuándo no están, gracias al ruido, presencia. Al final, es tener todo lo que, incluso mejor, porque basado al estar digitalizado, podemos montar alertas ante una situación, ¿no? Una situación de ruido, alerta. Una situación de que el huésped ha salido de la habitación y ha salido a las 7 de la mañana y no vuelve en media hora, probablemente es un checkout. O si no es un checkout porque está en estancia, probablemente se ha ido toda la mañana por ahí. Bueno, pues bajamos la temperatura de confort, pero no a lo mejor a los 23, 24 grados en invierno que pone la gente en la habitación.
Entonces hay ahorro energético. Por ejemplo, con la integración también con nuestros propios servicios de limpieza o de lavandería o de mantenimiento, si hay un problema en la habitación, necesito mantenimiento y una limpieza, en el momento que se producen esos mantenimientos, esas limpiezas, ya se pone disponible para el siguiente huésped. Así que no tienes que esperar a las 4 de la tarde, por ejemplo, para la hora del check-in, sino que si el equipo de limpieza termina una habitación a las 10:30, pues a las 11 ya puedes entrar. Claro, Y podemos mandar un mensaje push al huésped y decirle, oye, tu habitación está lista. Y claro, es una sorpresa, ¿no? Me llaman, o sea, me mandan un mensaje para decirme que la habitación ya está lista y habitualmente pensaría que tiene que entrar a las 4 o las 5 de la tarde. Cosas así. Claro, al final es que, por lo que veo, se ha democratizado pues una serie de, no sé, de tecnología que solo estaría al alcance de las grandes cadenas. Y ahora mismo me parece un avance increíble. Sí, lo democratizamos en el sentido de que se lo damos o se lo ponemos al servicio de estos pequeños establecimientos y sobre ello montamos una experiencia muy, muy interesante y viabilizamos el poder gestionarlo sin personal allí. Qué guay. Has dicho, no, al final tienes como 3 modelos, ¿no? O a lo mejor no son modelos exactos, ¿no? Pero los hoteles los podéis comprar, los podéis alquilar o podéis gestionar. ¿Cómo cambia el modelo? En todos lo que estás diciendo se integran, entiendo, dentro de Gaia Rooms a nivel marca, a nivel procesos, a nivel todo, pero claro, entiendo que el modelo de negocio luego interno vuestro cambia. Sí, a ver, quien tiene la fortaleza tecnológica, de protocolo, de procesos, de potencial, incluso la marca, quien tiene los usuarios o los huéspedes, los datos, quien realmente está viabilizando todo este negocio es Gaia Rooms, que es de hecho lo montamos como en capas, cada uno es una compañía diferente, con sociedades diferentes y algunos lo montamos luego societariamente con una holding común, pero la parte más tecnológica, la que viabiliza todo es Gaia Rooms. Y esta empresa habitualmente, y su única razón de ser desde el punto de vista de los ingresos, es que hace contratos de gestión. Vale. Contratos de gestión con clientes. Y esos clientes son propietarios o inquilinos de un edificio donde hay una licencia turística. Puede ser hotel, puede ser residencia hostal, puede ser apartamento turístico. Los apartamentos turísticos están creciendo muchísimo, pero no vamos a viviendas de uso turístico y nada de esto porque está bastante atacado jurídicamente y creo que va a ser comida por hoy y por mañana. Claro. Mejor no nos metemos ahí. Aparte es muy complicado gestionar apartamentos sueltos o pisos sueltos. Entonces vamos siempre a ese tipo de cliente y Gaia Rooms hace esto, nada más. Gestiona y hace todo el trabajo, todo. Toda la gestión hotelera la hace. Pero no tiene P&L hotelera. Vale. Su ingreso es una comisión de gestión, una comisión comercial por llevar reservas al cliente y luego viabiliza o gestiona pues por proveedores de todo tipo, pero los canaliza, en ningún momento los da. Es decir, luego la siguiente compañía, que puede ser una rent-to-rent, que alquila el edificio por 25 años, por ejemplo, y luego lo explota de manera hotelera, ahí sí que hay una P&L hotelera entera. Lo que desaparece de la ecuación es el coste de personal. Bueno, el coste de personal. Porque todo se convierte en servicios. Vale. Servicio de gestión, servicio de limpieza, que ahí sí que va, lógicamente, tiene que ir gente. Y el servicio de mantenimiento, servicio de suministros, las OTAs, la comercialización. Y todo eso sí que está en la P&L de esta que sí que tiene el alquiler, ¿no? Claro. Pero es otra compañía. Y luego la última y la que mejor se entiende, pues es la inmobiliaria, que adquiere estos edificios, que pueden tener licencia o no, y o bien les monta una licencia y la puede conseguir porque cumple pues, el planeamiento que tenga esa ciudad y cumple con todo y sacamos un hotel nuevo, o bien compra un existente y si está bien, pues empieza a funcionar y si no está bien, pues hay que reformarlo, hay que arreglarlo y adaptarlo. Básicamente esta es la forma de distribuir el negocio en las 3 compañías. Mola, porque al final son 3 capas, 3 compañías. Y por ejemplo, con esta ronda, al final el dinero se distribuye entre las 3 compañías o va mayoritariamente. No, va a una. 100% Vale. a la parte tecnológica. Vale. Sí. O sea, vos sois un venture capital muy centrado en tecnología. Cree muchísimo en que con tecnología vamos a poder pues hacer este objetivo, ¿no? de aglutinar toda la oferta de long tail de hotelero en España, internacional. Y cree que, a pesar de que ahora tenemos como un 60% de los establecimientos que son propios o que tenemos el control sobre el alquiler y por lo tanto para nosotros es más seguro,
nuestra idea es que esto vaya bajando este porcentaje y se acabe quedando en un 10-15%, porque lógicamente la forma de crecer más rápido es darle este valor añadido y todo esto que os estoy contando a todos los propietarios Claro. independientes, pequeñitos de todos los sitios. Y ese trabajo es el que estamos haciendo ahora. Esa es nuestra misión. Vamos a dedicar toda esta inversión a precisamente una parte muy importante de captación, a captar nuevos establecimientos, otra parte a construir nuestra marca, que pues ahora en algunas ciudades es muy conocida porque tenemos mucha oferta, pero en otras no. En otras no tenemos oferta Claro. ni se ha conocido a nadie. Y luego online, pues la verdad es que es otra de las asignaturas que os decía que nos hemos dejado un poco para ahora, para hace ya unos meses que la hemos retomado, y no habíamos hecho ninguna promoción, no teníamos cuenta ni de Instagram, es un poco lamentable, pero es así. Hace 3 o 4 meses no teníamos ni cuenta de Instagram. Y ahora es potenciarlo, darle mucha fortaleza a nuestra marca. O sea, tenemos captación, marca y por último tecnología. Yo siempre he apostado por tecnología, teníamos toda mi inversión y todo lo que he invertido en esta compañía ha ido sobre todo a esto, a desarrollar este producto que nos permita pues, ser los mejor adaptados a la forma que tenemos de gestionar los hoteles, y no vamos a dejar de crear cosas, porque hay un montón de cosas, de detallitos que se pueden mejorar y que pueden hacer que la experiencia como huésped sea mucho más mágica usando el móvil que incluso yendo a un hotel normal. Qué guay. Increíble lo que están flipante. montando, ¿eh? Sí. Si tienes alguna pregunta más sobre el sector o... Bueno, yo me puedo estar aquí hablando Dale, todo el día, pero ya también sabemos que tenemos el tiempo limitado. No, ya por un poco pintar ya el futuro que lo has dibujado, hacia dónde va. Tecnológicamente, ¿hacia dónde va el sector hotelero? ¿Qué es lo que de aquí, no sé si a medio plazo, porque a corto plazo lo estamos viendo, a medio plazo, largo plazo, ¿cómo ves con el sector hotelero? Pues yo creo que el sector hotelero, como todos los sectores, tiene que modernizarse y eficientarse, ¿no? Hay más competencia, hay mucha más demanda. No sé cómo decirlo, el ciudadano de hoy en día hace un uso del planeta mucho más variado, más disperso, más... no sé, diría que mejor, ¿no? En definitiva, tiene más ocio, viaja más, trabaja más en diferentes sitios. Y yo creo que el hotelero y en general esta adaptación del inmobiliario, del residencial incluso, a esta nueva vida, pues va a ser lo que va a marcar la tecnología del futuro. Y básicamente lo que hace es adaptarse a ese tipo de transacciones. Nosotros una cosa que nos he comentado es que tenemos una segunda marca que se llama Gaia Stays, con la que estamos también atacando, dando la misma propuesta de digitalización al sector de Flex Living, que es un poco este mundo entre el hotel y el residencial. Y es el mundo en el que no hay licencias todavía porque no está todavía bien legislado, pero básicamente lo que hace es que toma estos apartamentos o estos recursos de vida o residencias o habitaciones dentro de pisos muy grandes donde la gente quiere vivir, pero en vez de hacerlo de manera continuada, indefinida, lo hace por meses. Y en vez de se va pues, no sé, a un tratamiento médico a una ciudad, o se va a hacer un curso a otra ciudad, o tiene un proyecto en algún sitio y se tiene que desplazar allí 4 o 5 meses. Este tipo de usos. Y precisamente pues, la tecnología que permite transaccionar este tipo de demanda no existe. Volvemos a lo mismo. ¿En qué tiene que prosperar o hacia dónde tienen que ir los hoteles o el sector que para mí va a ser cada vez más difuso, de hoteles, flex living y residencial? Pues a adaptarse a este tipo nuevo de usos, en los que, de nuevo, si lo haces con humanos, pues es carísimo y poco práctico, porque, no sé, tener que hacer un contrato de 2 meses, un contrato de arrendamiento por 2 meses en un papel y pedir una base, todo esto tiene que ser mucho más ágil, si no, pues es un rollo, ¿no? Cambiarse de habitación cada 2 meses. Así que yo creo que la tecnología va por ahí. Y luego creo que cada vez va a ser más digital y cada vez va a ocurrir más en los entornos en los más prácticos, que es en los que haces en tu móvil. Y donde de manera muy cómoda, desde cualquier sitio, en cualquier situación, pues puedes interactuar, programarte un viaje o hacer cualquier transacción y hacerla de manera cada vez más fácil para el huésped. Bueno. Esto ha sido como un caso de éxito, ¿no? De ver cómo entra una empresa en un sector tradicional, lo ha ido transformando y lo que les queda. Bueno, será un éxito cuando lleguemos a 5.000 habitaciones. Que vale. ahora con 900 y pico somos muy pequeños, somos irrelevantes todavía en el mercado. ¿Para 5.000 cuánto os queda? 4.000. A ver, eso es buena respuesta. Sí, 4 años, yo creo. 4 años. Sí. Y a muy largo plazo, o sea, ¿cómo ves Gaia Room futuro? ¿Hasta dónde queréis llegar? Realmente yo creo que para mí, es una empresa vital. O sea, yo estoy dispuesto a estar aquí todo el tiempo que pueda. Y por lo tanto, creo que tenemos una capacidad de llegar a todo el mundo. No dará tiempo, no sé, es como muy ambicioso, ¿no? Y sobre todo tendrá que cambiar mucho
los tamaños. Ahora estamos en casi 1.000 habitaciones, tenemos que pasar a 3.000, 4.000, 5.000 para ser relevantes en España, y luego para ser relevantes en Europa pues ya tienes que pasarte a 10.000, 15.000 habitaciones. Y estar en ciudades prime en el resto de Europa. Vemos con muy buenos ojos Italia y Francia, que son ciudades muy parecidas a España, en el sentido de que tú vas por cualquier ciudad italiana, y hay un montón de Salamancas, ¿no? Hay un montón de Salamancas, ciudades de 140.000 habitantes, 200.000, con muchísima atracción turística, que tiene pequeños hotelitos en las esquinas y en los que es susceptible también de ser reunidos y de ser incluidos en una marca o una experiencia, llámalo como quieras. Así que el futuro, pues para mí, ir implantando esta idea que cada vez sea más útil para el huésped, que cada vez el propietario nos vea con mayor claridad como una opción alternativa a su forma de explotarlo actualmente y seguir innovando en la experiencia del uso. Por ejemplo, hay una cosa que me llama mucha atención, que lo empezó a hacer Bob W. en una cadena del norte de Europa, y que lo he empezado a hacer y que a mí me encanta, que es que la propia reserva o con lo que tú tienes en tu móvil sobre la reserva, que hasta ahora pues cualquiera tiene pues el check-in online, venga, vale, o las llaves, no, pero mucho más. O sea, lo que estamos intentando hacer es, y ya lo hacemos, es meter mucho más transacción, meterle mucha más disponibilidad de cosas para hacer unidas a esa estancia. Antes de llegar, por ejemplo, pues poder reservar el taxi, el Uber, lo que sea, para poder llegar al sitio. En tu estancia, pues poder consumir restaurantes, poder desayunar, aparcar, ir al gimnasio, ir a una sesión de yoga, lo que sea. Todo lo que tú harías en tu propia casa, cuando estás viajando, pues que no quieres dejar de hacerlo. Y a lo mejor yo quiero mi sesión de deporte todos los días y no por estar a lo mejor en Roma 6 días voy a dejar de hacerlo. Pues te integras digitalmente con el gimnasio, que también tiene su propia digitalización y que tiene su mundo que va prosperando. Hablamos antes de lo del pádel, pues igual, quiero echarme un partido de pádel. Bueno, pues que yo tenga la capacidad de decir, oye, la pista de pádel tienes aquí cerca, en función de tus gustos, y te adaptando cada vez más a que tu experiencia no solo sea cubierta en el sentido de dormir o de comer, sino que toda tu vida pueda estar amparada en esa persona que está a tu lado. Es como el amigo que te recibe en su casa, ¿no? Y te dice, ¿qué te apetece hacer hoy? No sé, vamos a echar un partido de pádel. Pues venga, tranquilo que te lo reservo. Pues esto es igual, pero que pase en el móvil y que no dependas de un recepcionista para ello, sino que sea autoconsumo. Qué bueno. Ahí entiendo también que eso hace que cuando abráis localizaciones o incluso sobre todo a nivel de internacionalización, además de buscar esas localizaciones, necesitéis buscar todo este ecosistema alrededor. ¿Y cómo es la internacionalización en estos casos? Porque entiendo que hay mucho de lo que decías de marca, ¿no? Al final tener presencia, generar marca, generar experiencias, pero ¿qué cosas no son tan obvias de internacionalizar el negocio? Bueno, el negocio es internacional de nacimiento. Esto es importante y es un problema de gestión, porque la gente que viene, los huéspedes que vienen a España son de todos los sitios. Claro. Y somos un punto o un sitio muy atractivo para el resto de Europa. Súper atractivo, muy asequible en cuanto a precio, con una oferta espectacular de sol y playa y también de actividad cultural. Por lo tanto, somos internacionales desde el principio. Pero ahora de operar internacionalmente, y a diferencia de otras compañías, como Trovit, que a lo mejor abrimos 40 países desde una oficina aquí, o sea, en Barcelona, aquí es otra historia. Claro, aquí hay un equipo de operaciones que se tiene que trasladar y adaptarse al mercado concreto. Porque aparte de gestionar la parte más digital, que es esta que os digo, transaccional, por debajo, para que todo vaya bien y todo funcione y esté controlado y sea una experiencia muy agradable para el huésped, pues tiene que haber equipos de limpieza, mantenimiento, que están allí implantados, con las lavanderías locales, que cada uno trabaja de una manera. Y eso se tiene que integrar de una manera transparente completamente para la experiencia digital o la experiencia del huésped. Y esa labor sí que hay que hacerla. Entonces, pero yo no te digo internacional, también te digo abrir una ciudad. Claro. Ahora estamos abriendo, por ejemplo, Girona, con un hotel en Startit, y nos pasa esto, que pues hay que mandar operaciones, hay que ver qué hacemos aquí, qué proveedores hay, con quién hablo para los desayunos, todo esto, claro, quién me gestiona la piscina. Todo esto pues es un problema común tanto internacional como en cualquier otra ciudad. Y ahora acabamos de abrir Oporto y ahí va a ser una nueva experiencia, porque ahí de nuevo el mayor público será portugués. La verdad será internacional, pero eminentemente portugués. Entonces ahí pues igual, con los proveedores hay que hablar en portugués, cambia un poco, ¿no? Entonces esto pues nos va a ayudar también a crecer y a aprender esta fase. Pero básicamente es como todas las empresas. Aquí hay una parte de logística, tienes que implantar gente allí, local, que conoce el país y que sabe cómo comunicarse con el resto de proveedores, el resto de partners que podemos hablar, y sobre todo con los propietarios. Que allí eso sí que es súper local.
El propietario es de allí y hay que hablar con él, convencerle, persuadirle de que este sistema es mejor y que se una a nuestra cadena. Claro. ¿Y eso os lleva a tener entonces pues aperturas de ciudades con alguien responsable de la ciudad? ¿O eso se centraliza en el No, país? no hace falta que sea responsable por ciudad. Ojalá, creo, vamos, con el crecimiento, creo que iremos a zonas, pero no a Vale. ciudad. No es necesario. Con tener una zona, si en el momento en que empieza a intensificarse la relación con los locales, con los propios propietarios o sobre todo con los partners, con uno por zona nos puede valer. Ahora mismo tenemos dos, una en la parte oeste y otra en la parte este de España. Uno centrado en Barcelona, el otro equipo centrado en Salamanca. Y ahora con Portugal vamos a intentar hacerlo de Salamanca, porque está al lado, Claro. Oporto está a 3 horas y creemos que lo vamos a hacer igual de bien que hacemos uno de Bilbao, que también tenemos. Qué guay. Así, bueno, tiene todo el sentido. Quiero preguntarte también por el modelo de crecimiento, ¿no? O sea, tenéis una parte de crecimiento en localizaciones, hoteles y demás, Sí. pero desde la perspectiva de usuario, entiendo que hay una parte de marca, o sea, de atracción, una parte, decías, ¿no? Pues de canales tipo Booking y demás, una parte directo, pero luego no sé si tiene, o puedo entender, mucha parte de recurrencia, de que, oye, pues ya usuarios que han pasado por acá. ¿Cómo planteáis el crecimiento a nivel pues, de noches, ¿no? Pernoctadas o lo que sea? Bueno, el crecimiento en cuanto a ocupación, digamos que lo tenemos trabajado. O sea, ¿cómo vamos a conseguir más noches? Es consiguiendo más inventario. Vale. Maximizar el número de noches que duerme la gente en nuestros hoteles no es un objetivo per se. De hecho, y tenerlo como foco puede ser contraproducente, porque Vale. si no lo haces a precio adecuado, se te disparan los costes. Los costes van muy asociados a la estancia, ¿no? Lo que sí debemos hacer es hacer una forma de cubrir la demanda más eficiente. Si hay una demanda de un sitio, tenemos que intentar captarla al mejor precio posible para que los economics funcionen bien y no nos traicione esa alta ocupación lastrándonos con costes de limpieza muy altos. Limpieza, lavandería y suministros han subido escandalosamente y entonces cada vez hay que ser más fino con el equilibrio. Pero creo que crear más oferta, esa es la forma de crecer. También creo que no vamos a ser capaces de generar más demanda de la que captamos ya, porque Booking capta todo lo que hay. Claro. Entonces, creo que ahí tampoco vamos a descubrir América, ¿no? Y luego, en cuanto a la relación con el usuario, con el huésped, ¿no? Intentar que venga directo, esto es muy difícil, muy difícil. Y de lo que estamos haciendo es intentar que vuelva, intentar que la próxima vez que vuelva lo haga con nosotros, y a los que están titubeando, que básicamente es una actitud bastante, lo hemos detectado como bastante frecuente, que es el que mira Booking, es como su catálogo, allí ve el hotel que quiere y luego va al portal de ese hotel, a la web o al Instagram o a Google Maps o la vía que él crea que es mejor para encontrarlo. Y si tú le das más información, muy importante, más servicios y mejor precio, sin duda va a acabar reservando en tu web, ¿no? Entonces cuidamos mucho de tener un precio mejor o una oferta mejor para el huésped. Si viene directo, pues a lo mejor tiene alguna atención mayor que si lo hace por Booking. Y sobre todo está mucho más informado. Claro. Así que esto es un poco también la otra área de trabajo. Que repita, cuidar bien al huésped, que repita y de tratarle bien en cuanto a información y precio cuando está decidiendo en ese momento. Captarlo de cero, yo ahí creo que no voy a gastar ni un euro, de verdad. O sea, a lo mejor nos tiramos a los links baratos tipo, no sé, CPCs muy bajos, pero por captar ese tráfico que será residual, ¿eh? Será absolutamente irrelevante. Pero lo haremos por deporte y porque hay que hacerlo. Pero vamos, no me voy a poner a luchar con el marketing de Booking ni borracho. No es tu guerra, claro, tiene todo el sentido. He hecho una cosa que mola, que es toda la parte de pricing, que para el que no conoce el sector es un pelín incluso a veces contraintuitivo, ¿no? Al final, por ejemplo, en un e-commerce muchas veces cuanto más vendemos, pues más descuento hace. Sin embargo, en hoteles, aviones y demás, pues no, cuanto más vas vendiendo, más vas subiendo muchas veces el precio porque vas ocupando. Sí. ¿Cómo funciona toda esta parte? A ver, el buen revenue, y esto sí que hay muchísima cultura sobre ello y los hoteles tienen departamentos enteros, se hace con precio al alza, siempre. Claro. Tener que bajar precio es una muy mala señal. Significa que te has equivocado en tu posicionamiento y que te has quedado sin sustentación. Vas subiendo, apoyándote en lo que vas captando, y si en un momento ves que ya no captas más, quiere decir que te has pasado de precio. Claro. Ya no te puedes apoyar en lo pasado, entonces tienes que bajarlo. Si aquí hay un avispado y hay aplicaciones ya que te buscan quién baja precio, te cancelan y reservan el nuevo precio. Es un problema si te pasa esto. Entonces, saber muy bien ir hacia arriba y hacerlo sostenido
pues es lo que hacen todos los hoteleros profesionales, vamos a decir, los equipos de revenue profesionales, y, y es la estrategia que hay. Lo que ocurre es que, así como un hotel grande, pues a lo mejor hablo, por ejemplo, de un hotel de 100 habitaciones, que es un hotel medio, ¿eh? Los grandes son 600 habitaciones o 1000. Pero 100 habitaciones te requiere que en temporada baja tengas un colchón y tengas, por ejemplo, 40 50 habitaciones pre-rellenadas con 3 meses de antelación. Claro. Si no, el director, el propietario están nerviosos porque lo que viene ahí, Claro. ¿no? El agujero de demanda que tengo aquí. Entonces, esa forma de llenar el colchón pues es con muchas técnicas que nosotros no usamos. No tenemos por qué, porque son hoteles más pequeñitos. Pero ahí tienes en costa la tour operación, en islas. La tour operación, que es un precio muy bajo, o sea, que recibe el hotel. Tienes pues los bancos de camas, tipo hotelbeds y demás, Claro. que también es un precio muy bajo para el hotelero, pero que te asegura que eso está lleno. Y tienes las ofertas de no refundables, no reembolsables, que se hacen con mucha antelación, las early booking. Y esa técnica es muy usada por el revenue para tener ese colchoncito de, imagínate, si hablamos de 100, pues tener 40 todo el año, que esa sombra de, pues lo llamamos el análisis on the books, de los próximos meses, pues esté cubiertito, que te permite un pequeño colchón sobre el que montar luego tu rampita de subida de precios. Nosotros, a diferencia de ese revenue, no tenemos la posibilidad de usar las mismas herramientas, que son los RMS, porque no hacemos esa estrategia. Nuestra estrategia es idéntica a la que tiene cualquier hotel tradicional con sus últimas 10 habitaciones. Vale. Y tenemos que hacer eso, es obligatorio. Nos comportamos como las últimas 10 habitaciones de los hoteles grandes. Por lo tanto, tienes que ir a venta muy cercana a la demanda, a la fecha, y con una exposición a quedarte vacío peligrosísima. Entonces, este revenue tan de último minuto, tan orientado a maximizar el precio y a quedarte con las últimas habitaciones, que son tú luchas contra las 10 últimas de los hoteles grandes. ¿Tienes 10? Pues, claro. Esa estrategia es la que nos está permitiendo subir un poco el precio y estar más adecuados. Y ahora en temporada baja, pues también tenemos la early booking, claro. Temporada baja. Pero en el resto, fin de semana, en Salamanca, por ejemplo, que es una ciudad que conocemos desde hace mucho tiempo, o León, estamos vendiendo el fin de semana el jueves o el miércoles. La última hora. La última hora. Ya último. Sí. Es un poco, claro, da mucho vértigo, ¿eh? Asomarte a un hotel vacío el jueves y como llueva. A ver qué pasa. Y llueve. Y pasa. Sí. Qué bueno. Oye, ya para acabar, Isma, no sé si tienes alguna última pregunta, si no le tiro ya algunas más de... Sí, tira tú. Venga, de cierre. En general, a lo largo de tu historia, ¿cuáles son los momentos más críticos como emprendedor que has pasado donde hayas tenido grandes aprendizajes? Porque nos escuchan mucho emprendedor y siempre contamos pues, toda la parte buena, pero a veces no contamos esos aprendizajes que te hacen crecer. Sí, pues vaya por delante que de bueno no tiene nada esto. Esto es una vida de sufrimiento y de muy poca satisfacción. O sea, en ningún momento te sientes satisfecho. Tienes más bien un sentimiento de frustración continua. O sea, que esto hay que estar preparado. Provoca grandes problemas de salud mental, de verdad. O sea, es complicado. Todo viene mal. O sea, todo lo que vas a hacer va a ser difícil y luchas contra lo establecido, te rechaza, el mercado no lo entiende. Por probar algo nuevo falla. Y cuando falla te frustra, piensas que te hace titubear, te hace pensar que no estás en lo cierto, que tus premisas no son válidas. O sea, que ahí es un camino de sufrimiento por encima de todo. Pero la satisfacción que produce cuando funciona, pues está bien. Y sobre todo es como como que es lo que te pide el cuerpo, no es otra cosa. Pero así, dentro de mi vida, pues malas experiencias, conté una hace poco en un podcast que tiene que ver con socios. El de Sea Rocket, muy recomendable. Sí, fue en Sea Rocket y fue un problema que tuve con Restalo. Pues con un socio con muchos problemas, que con lo difícil que es levantar un mercado, pues que de repente alguien te prepare una faena de este tipo, pues un desastre, ¿no? Y luego el resto de malas experiencias han tenido que ver con sustos de caja, sobre todo. Eso es lo más temoroso que hay, ¿no? Que digas, usted tengo que pagar nóminas si no tengo caja suficiente. O vienen los alquileres de 50 edificios, eso seguro que es una cifra muy grande, y ves que no tienes caja y que tienes que moverte para conseguirla. Sobre todo en la temporada baja hotelera, ahora mismo estamos padeciendo mucho. Esta fue también unas situaciones también duras, y yo que ya he vivido pues la pandemia también, me pareció que fue difícil, fue impactante, fue de esas cosas que se te cae... Se quita el suelo debajo de tus pies y dices, ¿y ahora qué pasa aquí? ¿Qué haces? Y luego descubres que realmente es una época de oportunidades, entonces te da el subidón, luego el bajón otra vez, porque parece que se acaba, pero no, y llega el Omicron.
y vuelves otra vez a lo mismo, y dices, madre mía, las premisas, a ver si me he equivocado. Y ahora tengo... Entonces, bueno, todo esto, digamos que así que recuerde, son las partes más difíciles. Pero no las considero tampoco dramas, o sea, son cosas que pasan y que pues hay que sortearlas y ya está. Es parte del negocio. ¿Y cómo trabajas tú esa parte no de salud mental? Es decir, ¿qué cosas haces? No sé si haces algo para estar más preparado para esas situaciones. No lo sé, no me predispongo, la verdad. Yo creo que es algo también de madurez. Con el tiempo, a medida que nos vamos haciendo más mayores, pues te vas dando cuenta de que la vida pues, es un poco broma, ¿no? Que nada es importante. O sea, está bien ser feliz, está bien que la gente que está a tu alrededor pues esté feliz y que todo el mundo esté bien. Y una vez que eso pasa, pues el resto tampoco hay que tomárselo muy en serio. Claro. Con esa actitud, yo creo que y con esa visión, esa posición ante la realidad, creo que se puede hacer todo mucho más fácil. Y luego hay una parte muy importante que yo, lamentablemente, últimamente he dejado de hacer, que es el deporte, dedicar tiempo a tener tiempo para ti solo y que no tanto por dedicarte el tiempo por dedicártelo, sino porque la mente trabaja mejor con esos espacios en los que no hay otras tareas que tienes que matar y que por lo tanto te tienes el 100% de la CPU ocupada y no tienes tiempo para pensar. Tomarse tiempo para pensar. Yo se lo recomendaba a un buen amigo que además ha invertido en su compañía y me decía que no ve porque está tan abrumado. Digo, tío, tú cógete 20-30% de tu tiempo, dedícalo a pensar solo. Cógete un día libre, que todo el mundo lo sepa en la compañía, que sabe que los miércoles o los jueves tú no estás para nadie. Y creo que es una buena recomendación. O sea, que tener eso, tiempo y una perspectiva. No olvidarse de que la perspectiva ante todo esto pues no deja de ser, no sé, una cosa profesional que tampoco es relevante y que el capital, al fin y al cabo, pues está aquí para a nuestro servicio, ¿no? Y no al revés. Claro. O sea, en el fondo me gusta verlo a veces como esto es un juego. Como que tiene su regla, ya está, pero es un juego. No hay que tomarse la broma, pero que ya está, que no tiene más. Sí, te puedes divertir muchísimo. Claro. Es el juego más completo. Es como... Ahora yo con esto se parece mucho al Monopoly, ¿no? Pues los hoteles. Los tienes todos. Claro, te vas colocando los hoteles y dices, ha caído aquí. Claro. Ha caído el hotel de Gran Vía, que bien apaga. Y esa parte es, de verdad, que es muy parecido a un juego. Y si sabes jugar y anticipas y no te lo tomas a broma, como tú has dicho, claro, puedes tener una mejora tanto para el mercado como para ti mismo, que está muy bien. Mola, muy interesante. Ya para acabar, ¿algún emprendedor que digas, ostras, este emprendedor sobre todo under the radar, es un poco no tan conocido, pero que está haciendo algo muy chulo para traerlo para acá? Puedes decir varios, si se te ocurren. Vale, pues te voy a decir gente que he conocido relativamente hace poco. Venga. Conocí hace poco a Salva, que es el fundador de Campao. Muy interesante. De verdad tiene ideas muy, no sé, disruptivas. Y ha tomado un mercado que estaba medio abandonado y que nadie lo miraba y aprovechando una ola de interés por este tema, que es el de los campings, ha conseguido montar sobre ellos una experiencia hotelera. Ha convertido hoteles... Bueno, ha convertido cosas o parcelas donde antes la gente ponía su tienda de campaña, los ha convertido en hoteles horizontales. Qué guay. Les ha puesto encima una tienda de campaña muy aspiracional o una casita de madera así muy chula donde puedes pasar la noche y ha creado una oferta hotelera, se la ha sacado de la manga mágicamente y le ha dado un toque aspiracional. Ha trabajado muy bien todo el tema de Instagram y demás y la parte aspiracional. Y tanto es así que tiene como el 70-80% de su canal es directo con su marca. Joder. Es brutal. Qué guay. Y me parece muy interesante. Y bueno, hablamos mucho de Raúl, que es compañero tuyo en el podcast de Sir Rocket. A mí me encanta también, absolutamente. Cofundador de Lehan, ¿verdad? Exacto, de Lehan, que también hacen una aproximación al mercado basada en la seniority o la relevancia que tiene su cofundador en el mundo de la podología, ¿no? Infantil, y gracias a eso, desde el punto de vista realmente de la creación de valor, de cómo solucionar los problemas, ha montado una oferta para el mercado buenísima. Y están penetrando muy bien, sin costes muy altos de penetración, ¿no? de captación de clientes. Y también me parece alguien también conocido hace poco, muy, muy, muy relevante. Por supuesto, te conozco mucha más gente también muy interesante, pero bueno, hay que dar bombo a las nuevas generaciones, ¿no? Ya... Se llama Raúl, bueno, son súper jóvenes, o sea que... Sí, es brutal. Que es un buen ejemplo, ¿no? Es un chaval hablando con él de empresa, ahora tiene 24, pero cuando empecé a hablar con él tenía 22 o 23 años, y dices, madre mía, clarividencia, que bien ve los conceptos, cómo ha apostado a hacer una inversión, a reunirse con un proveedor chino. Todo esto, vamos, yo con 22 años, vamos, que... un pringao, pero total. Increíble, no me atrevería a llamar a nadie de China. O sea que sí, me parecen dos bastante a destacar. Pero así que vengan a la mente, seguramente haya más gente y siento si no me acuerdo de ellos. No, muy inspirador. Al final, pues ya no tenemos buenas referencias y ya los podemos traer.
Yo creo que ha sido brutal, Isma, ¿verdad? ¿Cómo has visto tú aquí la experiencia de Gaia Rooms? Pues la conozco un poco más de cerca, por motivos obvios, pero es una compañía que yo lo hablo mucho, creo que está mismo en sus inicios, tiene un mercado increíble y creo que va a dar mucho que hablar dentro del sector hotelero. Total, muy, muy de acuerdo. Muchas gracias, Enrique. Por cierto, venga, quien se vaya a ir ahora a algún hotel o algo, vamos a canal directo, gaiarooms.com. Gaiarooms.com. Hay que irse ahí. O sea, Claro. no vayáis a Booking porque al final le damos un poquito más de margen. Los Exacto. hoteles están muy chulos y merece la Hay pena. ganar un poquito más de dinero de la esta. Y aparte tendrás mejor precio, o sea que mucho mejor. Todos contentos. Bueno, y Isma, a ti te pueden seguir en nuevo sector hotel. Cuéntanos, ¿dónde tienen que ir para seguir? Bueno, ya sabes, si quieren saber de e-commerce y de retail, pues a nuevosector.com. Si les interesa el tema de los hoteles, sectorhotel.com. Y bueno, si quieren tener su dosis de noticias diarias de negocios y economía, pues 5minutos.es. Claro, yo me despierto todos los días leyendo 5 minutos. Yo también, Bien, yo también. bien. Me encanta porque son noticias alternativas. Es actualidad, pero no es una actualidad tediosa, ¿no? Es todo como sorprendente. Te dan noticias muy fresquitas y variopintas y de repente te mete algo de tecnología o te mete algo de política que dices, pues, me encanta, de verdad. Me encanta a mí y me encanta a todo el mundo que yo se lo he recomendado. O sea que yo creo que también le auguro un buen futuro a... Lo va a petar, está muy guay por eso, porque no son ni 5 minutos. Yo en un minuto más o menos lo veo y a veces sí que te quedas un ratito diciendo esto me lo voy a leer un poquito más calma. O pincho el enlace y me lo miro, sí. Bueno. Y a los que nos estáis escuchando, espero que lo hayáis disfrutado, compartir esto, comentad, yo qué sé, si habéis llegado al final, comentar cositas. ¿Qué os ha parecido la entrevista? Poner unas naves espaciales, lo que queráis. Hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.